De las entrevistas en 24 horas. 7:28 de la mañana recibimos en este espacio a Iván Andrade, él es presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, siempre a la orden. No, gracias nuevamente por acompañarnos para conocer cuál es la situación actual, ¿no?, en la que se encuentra la CFN. Quisiera empezar por ahí, quizás poner en contexto cómo va transcurriendo este año. Se hablaba de a mayo tener un patrimonio de algo menos de 1.500 millones de dólares, pero ¿cuál es la situación de eso versus activos pasivos? ¿Cómo está la CFN hoy, economista? El total de los activos en la Corporación Financiera Nacional son de 3.700 millones de dólares al cierre de mayo, de los cuales, como usted bien lo indica, aproximadamente 1.500 son el patrimonio. En los activos, los valores más significativos son aquellos, la combinación de fondos disponibles e inversiones. Esto es liquidez, aproximadamente son 1.350 millones de dólares. La cartera neta son 880 millones de dólares. Y luego tenemos también en la cuenta 19 otras inversiones, fundamentalmente el valor de las acciones de Banco Pacífico y acciones en la CAF. Ahora, tal vez importante también anotar que en la cartera, si bien es cierto el neto es el monto indicado, la cartera vigente pues es una composición de 1.030 millones, pero de esos ya el monto de 545 millones al cierre de mayo, al cierre de junio van a ser 600, ya son lo que se llama banca de segundo piso. Estas las características tal vez principales de lo que es la situación en cuanto a números en la CFN. Ahora, y quería, antes de entrar y hablar de lo que ha implicado convertirse en banca de segundo piso para la CFN, ¿cómo están también con esta lista de deudores, ¿no? Se hablaba de algo menos de 90, 88 deudores empezando este año, que tenían pues esta cartera también vencida. ¿Cuánto se sigue adeudando? ¿Se ha logrado a lo mejor a través de los juicios de coactiva recuperar parte de ese dinero, de esa deuda? En total tenemos 1.450 juicios en coactiva. De esos, el valor completo, digamos, de toda esa cartera en coactiva es aproximadamente 645 millones de dólares. De ello, 1.200 juicios en coactiva, que son hasta valores de 300.000 dólares adeudados, pues suma apenas 56 millones. Es muchísimo dinero, pero ¿por qué digo apenas? Porque en cambio, en 90 y tantos deudores en juicio de coactiva están más de 450 millones de dólares. Comparativamente, entonces, el peso está en esos 90 y tantos privilegiados que fueron pues hace tantos años. Ahora bien, bajo circunstancias normales, el juicio de coactiva demoraría algo así como entre 6 y 8 años, bajo condiciones normales. Como son tantos los elementos que entran en el sistema judicial, en definitiva, el promedio de lo que estimamos es el cobro en esos casos es de 10 años. En sí, para efectos de lo que es la estructura y la calidad de los activos de riesgo, debemos anotar de que la CFN tiene provisionados toda esa cartera en coactiva. Digo esto porque uno es el trabajo en el área judicial y allí no hay como dar el brazo a torcer. Estamos sujetos a lo que es el proceso judicial y este es el tiempo que toma en promedio, como digo, hoy por hoy, de lo que vamos viendo y la experiencia que se va tomando. No por ello es de que esté debilitada la CFN, dado que se hicieron las provisiones necesarias en su momento, de tal manera que tengamos un balance transparente. Lo que está en el balance y el valor de los activos de riesgo es lo que son estos 3.700 millones de dólares. Claro, pero siguen teniendo esa lista de más de 90 grandes deudores que mantienen pues esta deuda con la CFN. Ahora, usted mencionaba, ¿no? A partir del 5 de junio, a través del decreto 291, se convierten en banca de segundo piso. Esto quiere decir prestarle solamente el dinero o créditos a los bancos. ¿Qué ventajas ha traído esto para la Corporación Financiera Nacional?
En definitiva, primeramente, una vez que se transparenta lo que es una institución financiera, este es un banco que maneja recursos de corto plazo y de largo plazo. Primero me quiero referir a ese aspecto, es muy importante. Nosotros somos depositantes del sistema bancario privado que depositan e invierte en la CFN recursos de corto plazo. Somos parte de lo que se llama la reserva mínima de liquidez. Debo también indicar que desde el punto de vista de los activos que tenemos, y por eso los montos que indicaba al inicio, cubren suficientemente y en exceso aquellos depósitos del sistema privado. Uno tiene que estar consciente de que no puede haber un descalce de duración entre los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo. Ahora bien, banca de segundo piso es financiamiento al sector productivo, pero es a través del sistema bancario. Y para darle una referencia, en este año ya, bajo el gobierno justamente del presidente Noboa, ya se han entregado 200 millones de dólares para el sistema bancario. Y vamos a finalizar el año con 490 millones de dólares que se van a entregar en lo que sería financiamiento de nuevo al sistema productivo. Y esto solamente es factible cuando se tiene, por ejemplo, en definitiva, la capacidad de tener una estructura fuerte financiera patrimonial y que los multilaterales, en definitiva, sean quienes aún nos presten los recursos. ¿Qué recursos? De largo plazo. Entonces, Banco Mundial, el BID, KfW, la CAF, BID, son aquellos que nutren de recursos de largo plazo. ¿Por qué es importante? El sistema productivo no puede subsistir o no puede establecerse en un país si no hay recursos de largo plazo. CFN es el canal que han escogido primariamente los multilaterales en base a esa solidez, en base a los resultados. Entonces, con ello, lo que esperamos es, como digo, entregar otros de los 490, ya entregamos 200. En junio, al cierre de esta semana, se entregan 60 más. Vamos a totalizar 490. Y para darle una idea, estos 490 en sí lo que representarían es que habríamos entregado aproximadamente el 65% del total de lo que los bancos directamente han captado en el exterior de recursos. Estos son los temas, digamos, importantes para dar como fruto el que efectivamente haya este financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo. ¿Cuál? MIPYMES. Ese es el objetivo desde el punto de vista de segmentos. ¿Cuál otro más? Que más del 50% sea a mujeres. Este otro aspecto. Y también de que el porcentaje mayor al 50% sea fuera de las provincias de Guayas y de Pichincha. Estos son algunos de los elementos con los cuales CFN lo que va a hacer y va a continuar haciendo con la fuerza que ha tomado en este año es justamente el proveer estos recursos de financiamiento mediano a largo plazo. Y también soluciones. Y eso tiene que verse reflejado, soluciones entonces, vienen a través... Digo, eso tiene que verse reflejado entonces en las líneas de créditos que entregan los bancos a este sector productivo, ¿no? Es el dinero que ellos reciben. Usted dice, en este año 490 millones es el cálculo, pero de eso quizás las cifras también economista de los desembolsos de organismos multilaterales, porque convertirse en banca de segundo piso hace más viable y fácil precisamente obtener estos créditos, ¿no? Estos desembolsos. ¿Cuánto se ha dado o cuánto se proyecta que den en lo que resta de este 2024? En lo que resta, justamente, estamos en un calce absolutamente 100% con el recurso multilaterales. Nos lo entregan y nosotros lo desembolsamos en el lapso entre 30 y 60 días. Y los bancos tienen hasta 180 días para justificar el buen uso de los recursos. Esto significa que vayan a los segmentos y los objetivos que se persiguen. Si es MIPYME, tienen que ser justificados. Si no se justifican, tienen que pagar. Entonces, no es que son recursos nada más que pues se entregan sin un objetivo. Y esto es parte de las soluciones que da el gobierno. De tal manera que estamos hablando que se llegaría aproximadamente como a 15,000 clientes del sistema bancario entre microcrédito y pymes. El empuje que se tiene y que se da. A través de ello, también adicionalmente, estamos por entrar con lo que es el nuevo Fondo Nacional de Garantía. La Junta de Política y Regulación Financiera acaba de aprobar una nueva política en la que he trabajado arduamente en los últimos meses y con ello
vamos a sacar líneas que den un cierto apoyo, llamemos, para que se normalicen operaciones en el sistema productivo. Esto lo hacemos también en coordinación con lo que hemos recibido de recursos de multilaterales. Esa es otra forma en la cual vamos a dar también una solución al sistema productivo. Ahora, en el gobierno anterior economista hubo la idea de poder fusionar a la Corporación Financiera Nacional con Ban Ecuador. Ahora, una vez que se emitió el decreto 291, esa posibilidad parecería lejana. ¿Por qué se hace difícil llegar quizás a unificar estas dos instituciones? Creo que es importante el tener objetivos claros y que no haya ambigüedades. Si es que los organismos multilaterales nos entregan recursos con objetivo justamente de que sea banca de segundo piso, no puede existir la ambigüedad de que será o no será. De tal manera que a través del decreto justamente del presidente Noboa, lo que se logra es claridad. Y esto ante los organismos multilaterales, que son quienes nos prestan los recursos, es fundamental. De tal manera que se ha definido el que no habría una fusión mientras se tenga líneas justamente de financiamiento con estos organismos como Banco Mundial, BID, CAF principalmente, y esto pues son créditos que se están obteniendo a 20, 25 años. Y el complemento de ello es lo siguiente: en el momento en que hay objetivo claro y que se cumple, porque no es solamente el objetivo, sino cumplir, son las acciones que se tomen, entonces el siguiente paso es establecer líneas ya de crédito de largo plazo, de larga implementación. Esto es, en este semestre comenzamos a construir aquello que va a ser la base para recursos que esperamos obtener para el próximo año 2025. De tal forma que claridad permite tener un objetivo que se cumpla y que entonces quienes nos proveen los recursos crean que es una institución viable, una institución que tiene un objetivo claro. Esto es la razón por la cual se vuelve importante justamente el decreto que se emitió. Y aprovecho para preguntarle quizás por también la venta de activos, entre esos, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Si bien en noviembre del 2022 se declaró desierto ese proceso, lo cierto es que está dentro de los activos que busca monetizar el actual gobierno también. En la práctica, el proceso como tal que se vivió es uno que nos dio claridad también sobre ciertos aspectos. Y uno de ellos es la necesidad de que para efectos de la venta de un banco en el Ecuador, cualquiera que este fuere, se requiere un cambio en la ley. En la ley porque es restrictiva para aquello que en su momento fue bueno, fue necesario, pero que tiene que evolucionar. En el sentido de que hay instituciones internacionales que se pueden interesar en entrar en el país, pero desde luego que si existen límites, por ejemplo, a que puedan ser consorcios que tienen más de un tipo de industria o en la cual han invertido, o sector económico, que no sea ese un límite para poder ingresar al país e invertir. Esto es en general para todo el sistema, no solo para el Banco del Pacífico. En el caso específico de ello, se fue a través de un proceso en el cual se invitó a 34 entidades internacionales. Pero al final del día, uno de los obstáculos fue justamente que había este impedimento bajo la ley. De tal manera que en su momento fue bueno, pero hay que evolucionar, hay que cambiar. Y ese es un aspecto importantísimo para que se pueda lograr un objetivo, no solo para el Banco del Pacífico, sino en general para el país, para que entonces tengamos más instituciones bancarias internacionales. Pero entonces no es un objetivo cercano el volver a poner en venta el Banco del Pacífico. ¿Tomará su tiempo? Tomará su tiempo, efectivamente, tomará su tiempo. No es un tema que es de una decisión nada más del gobierno, sino que en este caso específicamente tenemos cierto ese limitante al país. El país como tal, necesitamos que esa ley, por ejemplo, se cambie, porque el país necesita tener la capacidad de que incursionen otras instituciones bancarias internacionales en Ecuador. Quiero agradecerle, economista Andrade, que nos haya acompañado esta mañana contándonos sobre la situación actual de la Corporación Financiera Nacional. Que tenga un buen día. Muy buenos días, muchas gracias. A usted nuevamente, 7:43 de la mañana, vamos a una pausa, regresar con nosotros el alcalde de Baños. Ya volvemos.